Bueno, vamos a continuar con lo que viene siendo la segunda parte de las enfermedades de transmisión sexual y esta vez vamos a hablar de las que cursan con un incremento de la secreción cervical. Bueno, de estas, ¿cuáles vamos a manejar? Pues bueno, de entre estas van a estar por Neisseria gonorrea, el más común es el gonococo, que nos va a dar lo que se conoce como gonorrea. Esto es una alteración pélvica que da mucho dolor, que a los anexos solamente se ven afectados e inclusive en forma crónica va a desencadenar un proceso de enfermedad pélvica inflamatoria, lo cual es muy importante porque en otros temas van a revisar realmente la importancia de esto, en la cual ustedes van a ver que la enfermedad pélvica, la esterilidad es un lugar, entonces realmente se basa por lo que viene siendo secreción de purulenta, blanquecina y dolor, que realmente el tratamiento es muy sencillo, que viene siendo a base de penicilina, como lo podemos ver aquí, o ceftriaxona, o inclusive se puede utilizar otra, el ciprofloxacino, que también es muy bueno, sobre todo, más que nada porque esta se va a encontrar muy comúnmente junto con clamidia, trachomantis y micoplasma, estos causando uretritis y cervicitis no gonocócica. Entonces realmente la asociación de estos dos agentes es muy importante y es por hecho que el tratamiento que se va a dar de gonorrea no va a ser únicamente para un gonococo, sino sin que se va a utilizar para justamente las dos por su alta comorbilidad. Entonces por eso el cuadro clínico pues de todo va a ser insidioso, a veces es asintomático, lo único que se va a encontrar es la secreción uretral o cervical y línea, una cosa así es disuria y eso es bien importante. Entonces vean los diagnósticos cómo se van a hacer. Pues bueno, para clamidia se pueden hacer cultivos, raspada endocervical y bueno, realmente usar anticuerpos, pruebas de lisa, que realmente en la práctica no se usan, no son necesarias, realmente por la clínica es más que suficiente una gran mayoría de las veces, y al hacer un tratamiento eh, digamos empírico, esto es que vamos a darle a estos tres digamos bacterias, dado que micoplasma también es un espécimen difícil de que crezca en medios de cultivo, por lo tanto tampoco es muy útil, pero sí los vamos a utilizar sobre todo cuando el tratamiento es refractario. Entonces vamos a ver que utilizando tetraciclinas, oxiciclinas o acitromicina en 1 gramo en dosis únicas realmente es lo que vamos a utilizar. Si profluxacino o la penicilina en la anterior junto con una acitromicina vamos a poder darle a tanto al gonococo como a clamidia como a micoplasma, y con eso pues realmente de tener un tratamiento empírico de amplio espectro. Ahora, hay otro grupo de enfermedades de transmisión sexual que lo que van a causar es una úlcera y una adenopatía. Esto es importante justamente porque es una enfermedad aguda, la sífilis, pero que puede ser crónica y lo peor de todo es que no se queda, no es locorregional, sino que se va a hacer una enfermedad sistémica y que prácticamente las manifestaciones pueden ser primarias, secundarias o inclusive terciarias, viendo en primaria y secundaria lesiones papuloerosivas y papulocostrosas, que es la forma en la que inicialmente se diagnostican, y que es bien importante para no dejar las secuelas, sobre todo cuando se hace una terciaria, que justamente Morgan ilustró muy en la historia natural, que podemos ver aquí como en la temprana, pues podemos ver el chancro, enduración, no endurada, sin dolor y que no tiene secreciones, pero conforme va avanzando esa lesión desaparece. Justamente en ese momento es el único momento donde podemos hacer ese raspado para encontrar los troponemas, que después de eso empiezan a salir ahora sí los ganglios inguinales, empieza a entrar una fase de secundarismo. En esa fase es donde ya empieza a haber alteración sistémica que puede confundirse con cualquier otra cosa y que después viene un periodo de latencia. Posteriormente viene la fase tardía, en la que después de los estudios que hicieron con este grupo de negros, en donde ya se encontró el tratamiento, encontraron la regla de los tercios. Una se va a curar, otra va a seguir latente y otra va a dar el cuadro clínico característico de una terciaria, ¿no? Entonces, vean, la clasificación podemos verla desde el punto de vista temprana, tardía. Podemos ver si se encuentra latente, si no se encuentra latente, si es maligna, si es maligna, más que nada sobre todo cuando es tardía y sintomática. Entonces aquí en este cuadro podemos ver representativamente la manera en cómo la podemos hacer una división desde el punto de vista tanto evolutivo
como de afectación, que esto es importante porque nuestro tratamiento va a estar dirigido dependiendo de la fase en la que se encuentre y dependiendo de las características de nuestro paciente. Son los tratamientos que nosotros vamos a tener que ofrecer y que muchas veces desafortunadamente no son suficientes, sobre todo al momento de que ya tiene secuelas o que ya es una sífilis terciaria, en donde en la primaria es en donde podemos atacar. Entonces vean, su cuadro clínico cuando es sintomático, porque cuando es asintomático realmente es muy difícil, es ver justamente ese chancro duro, que puede ser único, múltiple, pápula de bordes bien definido, circular, que tiene fondo limpio, no sangre. Realmente se cura de 3 a 4 semanas y no deja cicatriz. Entonces este momento es clave en la historia clínica, más que nada porque en los hombres aparece en el surco balano prepucial o en las mujeres en labios mayores. El problema es que al ser indoloro, entonces realmente la forma de poder saber de él es observándolo. De otra manera resulta un poco complicado encontrar de que el paciente llegue, si es por ejemplo las mujeres, que es más difícil si no se exploran, o inclusive la misma pareja a veces es el que se da cuenta, y que aquí el problema es justamente quién es el portador. Entonces vean, después de tener la fase primaria, en el secundarismo ya empieza a haber síntomas generales, que es lo que les decía, puede confundirse con muchas otras patologías, más que nada porque presenta cefalea, malestar, anorexia, pérdida de peso, febrícula. Entonces puede ser desde un simple gripa, una salmonelosis, pero que tienen lesiones cutáneas que se conocen como sifilitis en tórax, que es lo que realmente se puede encontrar, o a lo mejor alopecia en mordida de ratón, que son características. Realmente aquí tenemos que empezar a hacer una exploración física de cabeza a los pies completa e integral, no solamente irnos a una región locorregional, ¿no? El problema es que cuando ya lleva una sífilis tardía, lo que se conoce como benigna, ya empiezan a aparecer esos nódulos, esas gomas en placas que producen grandes zonas destructoras, que es las que se pueden presentar en cara, cuello, extremidades, o inclusive a largo plazo dar lo que se conoce como la nariz en silla de montar. Aquí podemos observar algunas imágenes de estas lesiones y que realmente son muy afectantes para el paciente. Entonces el diagnóstico siempre tenemos que pensar si la lesión está localizada, si se encuentra a nivel sistémico. Por eso existen las pruebas no treponémicas, el BDRL o el RPR, que son muy útiles, pero sin embargo no son muy específicas, pero sí son muy útiles. Una vez que tengamos estas, que son muy sensibles, ahora sí debemos de hacer una prueba treponémica, ¿no? Y en pues bueno, ya hay varias técnicas. Últimamente la microscopía de tejido oscuro, sobre todo cuando lo usamos en lo que es el chancro. De otra manera tenemos que utilizar anticuerpos, o inclusive en algunas veces tenemos que utilizar hasta técnicas más especiales como la PCR, que desafortunadamente en la gran mayoría de los estados no se encuentra con ella. Y bueno, ¿qué hacer una vez que ya lo tenemos? Bueno, si está la lesión, vamos a ver si es primaria, pues buscar una muestra para mandarlo a campo oscuro y dar positivo y dar un tratamiento inmediatamente. Si es sospechoso, pues vamos a hacer una prueba no treponémica, ver que la titulación realmente sea confiable, y con esto empezar a un tratamiento, que realmente el tratamiento, de acuerdo a la norma oficial, va a estar dado dependiendo de la etapa, ¿no? Primaria, si es tardía, si es neurosífilis, y que por excelencia aún continúa siendo la penicilina el mejor tratamiento. Aquí el problema son alérgicos, que son muy frecuentes, donde podemos encontrar tetraciclinas o doxiciclinas, y que a lo mejor no tienen la misma eficacia de la misma penicilina. Pero aquí vean, realmente no es muy difícil, dosis única, 2.4 millones en las primeras fases. O la neurosífilis realmente ya es un tratamiento más especializado, pero no nos vamos a quedar en solo darle un tratamiento. Tenemos que darle un seguimiento a estos pacientes, y se los vamos a dar tanto clínico como serológicamente. Es decir, vamos a pedirle las pruebas cada a los 3, a los 6 y a los 12 meses, que pueden irse a los 18, 24, y además es importante ver que el VIH puede correlacionarse con estos, porque al ser una forma ulcerada, por ahí puede entrar el virus a la hora de tener relaciones, uno con el herpes. El herpes también causa algo similar, sin embargo este es este ya es un virus, ya no es una bacteria. Vamos a ver que hay dos tipos de virus, el tipo 1, el tipo 2, que afecta piel y mucosas prácticamente, y que van a tener la característica de esas vesículas con base eritematosa que pueden desaparecer. Y el único problema del herpes simple es que no hay una cura, no dejan inmunidad. Entonces se presentan, afecta a cualquier raza, ambos sexos, cualquier edad, y en promedio aparece a los 20-25 años. Esto hablando de lo que es el herpes genital, claro. En México la razón más frecuente pues sigue siendo el genital, porque la boca usualmente con tratamiento que aparece en la tele o en otros lados pues no es amerita una consulta. Entonces vean, la tepidogenia es un virus del herpes, el virus del herpes. Existen muchas clasificaciones, muchos tipos,
Y aquí lo que tenemos que ver es que no es exclusivamente sexual la forma de tenerlo, pero sí la forma en la que realizan el acto sexual. Eso sí puede dar pauta a que sea tipo 1 o tipo 2, que se localiza el tipo 1 en boca, el tipo 2 en región genital. Entonces vean, las vesículas van a ser el resultado de una necrosis focal y de lisis celular. Entonces vean, en esta prima infección, es decir, la primera vez que llega a tener el paciente esta infección, este virus va a ascender por esos nervios sensoriales periféricos. Es por eso que da ardor, da dolor, da picazón, y se va a albergar en los ganglios. Después de esto empiezan a tener síntomas prodrómicos, casi siempre 3/4 partes un día antes de que se empiece a presentar ahora sí lo que es la lesión, que posteriormente esa vesícula se puede convertir en una pústula, sobre todo cuando ya hay una sobreinfección, o que puede inclusive llegar a producir una costra mielicérica y con eso ya dar una sobreinfección bacteriana. Entonces bueno, el diagnóstico inminentemente sigue siendo clínico. En la mayoría de los casos no es necesario realizar pruebas especiales, pero en algunas veces sí se puede confundir, sobre todo el tipo de lesión, porque es una lesión ulcerativa, sobre todo a lo mejor en las mujeres, en los que no es muy común encontrar las úlceras. Si no está familiarizado con ellas, pues hay que sospechar de sífilis, pedir una prueba de PDR y estar seguros. Y el tratamiento es muy importante de destacar. El aciclovir sigue siendo de primera elección. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay que hidratar bien al paciente, es decir, no decirle que tome alcohol. Sus efectos secundarios son comunes, pero pueden ser agravados con el alcohol. Vean, aquí les dejamos las dosis. Realmente el aciclovir, valaciclovir tienen una eficacia similar, pero el valaciclovir se tolera mejor. Entonces es la razón por la cual pues se trata de sustituir el aciclovir, pero aún no sigue siendo el de primera elección. Entonces bueno, métodos de prevención no existe alguno todavía. Sí es importante educar al paciente, porque es importante decirle que no deben de tener relaciones al menos en un tiempo de 7 días posteriores a que desaparezcan. Es posible que el condón pueda disminuir la transmisión, pero no es suficiente. Y bueno, ahora vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual, pero que no están asociadas a una lesión ulcerativa. Y bueno, estas infecciones, pues, el clásico, VPH, el virus del papiloma humano. Se considera que el 2% de todas las mujeres en edad fértil van a tener VPH, el 30% de ellas con actividad sexual están infectadas y solo el 60 al 80 se encuentran a nivel anal e informan una relación anogenital. Eso significa que la paciente puede llegar diciendo que no tiene idea cómo lo obtuvo. Sin embargo, vean, las edades más frecuentes a los 16-25 años, que es cuando empiezan con las relaciones sexuales. Curiosamente predomina más en mujeres blancas que en relación con negras. Y en los hombres, pues bueno, no hay diferencia. El intervalo de exposición y infección realmente, sobre todo en condilomas, puede valer desde 3 hasta 8 meses, con una media de 3 meses. Entonces realmente es un tiempo demasiado grande, ¿no? Como para sospechar inmediatamente. Entonces vean, los condilomas acuminados, eso sí, pueden afectar a ambos sexos. Realmente tienen una apariencia muy grotesca, no son muy fáciles de aceptar por el paciente, pero tienen la posibilidad de producir una neoplasia. Entonces vean, hay que ver qué factores de riesgo se encuentran asociados, como el tabaquismo, enfermedades de transmisión sexual, su comportamiento, anticonceptivos. Vean, existen otros factores, sobre todo el número de parejas sexuales, cuándo la inició, antecedentes de compañero sexual, parejas sexuales de riesgo. Esos factores de riesgo son los que primero tenemos que identificar en el primer nivel de atención. Entonces vean, existen varias variedades del condiloma, es decir, puede encontrarse en vulva, vagina, cervix, perineo, el ano. Y existen 3 variedades: crece hacia afuera, exofítico, se encuentra plano, o se encuentra hacia adentro, endofítico. Entonces estos realmente tienen una predisposición, una característica dependiendo de la forma de crecer, el sitio en donde se van a encontrar. Por ejemplo, a nivel endocervical pues, se encuentra principalmente la endofítica, pero a nivel de cervix se encuentra la exofítica. Entonces realmente identificarlos pues va a ser por una colposcopía. Entonces el diagnóstico, pues bueno, primero clínico y después citológicamente, encontrando coilocidos, que son células patognomónicas prácticamente de una lesión o una infección por VPH, aunque también podemos encontrar, según el sistema de Bethesda, podemos utilizar dependiendo de la lesión de neoplásica benigna. Es importante llenar muy bien lo que viene siendo todos los papeleos para poder darle a esta paciente un tratamiento oportuno, dado que no solamente los condilomas son lo que se presenta, sino que el VPH puede afectar sobre todo a nivel cervical y causar cáncer cervicouterino. Entonces realmente, dependiendo de la zona en la que se encuentre, es el tratamiento que se va a dar. Entonces existe una amplia variedad de tratamientos, mecánicos, químicos, es decir, para quitar las verrugas. Sin embargo, muchas veces la eliminación viral no garantiza que se va a curar, y no hay antivirales específicos aún para la destrucción de estas lesiones, y que muchas veces podemos resecarlo de alguna manera quirúrgica, pero que